no hay ningún inconveniente en eso si buenamente vos pensás e interpretás de esa manera. Yo lo veo de otra manera porque además conjugo esa tradición que en definitiva tiene una diferencia que no es esencial con el cristianismo, porque al final de cuentas se complementa totalmente. En esa tradición se postula que la conciencia individual prácticamente queda aniquilada o queda extinguida de una manera tal y tan fuerte que por miles de años se vino inculcando a la gente eso. Y naturalmente eso es lo que, te voy a decir, tiene que estar prevaleciendo en él, en el sentido de que él equipara luego el silencio a lo innominado y la palabra al mundo, al mundo que es lo perceptible, lo que es lo que se expresa, te voy a decir bien, pero en todo tiempo, si vos buscas en toda parte, él te dice realmente de que justamente en un pasaje que estuve leyendo, le pregunta a alguien, creo que es en quién soy yo, no me acuerdo bien, o no me acuerdo, conversaciones con Ramana día a día, así que dice, le dice él, tengo que abandonar mis estudios y dedicarme continuamente a la lectura de los Vedas o a la meditación o lo que sea, le pregunta un interlocutor a Ramana. Y Ramana responde, si usted no ve ninguna diferencia entre su sí mismo y esos objetos del mundo que usted dice que quiere abandonar, ¿qué sentido tiene que usted abandone o no esos objetos? Usted solamente va a encontrar a su sí mismo en su propio interior, dentro de usted, porque todos esos objetos son también el sí mismo, le dice. Entonces, él en realidad, o sea, en verdad es una cosa que tan en todas partes él está hablando de eso. Lo esencial es esa unicidad o esa... y sí, pero eso es lo que te digo. Esa no separación, ese no ego. Y eso no está bien. Y bueno, eso no y eso nomás es lo que vale. No es lo que vale, porque lo que vos más o menos estás intentando hacer es... No, es cierto lo que vos decís, son tradiciones en el nivel de justamente en el nivel de las palabras, es donde no se pueden conciliar. Vos no podés conciliar. No, papá, nadie pudo, porque si no habría una sola religión. Pues. En realidad, digo, pero hay no solamente varias religiones, sino varias sectas de las religiones, se pelean entre las sectas, todo pasa por las palabras, pues, porque el silencio es lo que no se está siendo consciente de ese silencio, solamente se es consciente de las palabras, y como vos decís, eso es lo que yo, por eso te digo que ese pasaje es fundamental, se interrumpe el fluir. El otro pasaje que dice también, la gente puede escuchar discursos por horas y horas y no ser mejorada por eso. Pero ese puede no significa que no pueda ser mejorada. Bueno, esa es una cuestión que depende de tu condicionamiento. Si vos pensás de que eso lo dice de forma absoluta. No. Era su preferencia. Es su preferencia. Y bueno, y también es tu preferencia. Claro. Y mi preferencia no es esa. O sea que, por decir de alguna manera, en ese punto yo no tengo preferencia. Yo entiendo que desde la perspectiva, o sea, le entiendo a él desde su perspectiva, porque él al final de cuentas se refiere a una circunstancia y no necesariamente a una realidad total. No, entonces, eso está bien, y bueno, y eso es todo, no hay necesidad de comprender más, porque uno tiene que comprender que todo apunta, y cuando vos, por ejemplo, pensás, y esa es una manera de pensar válida para vos en este tiempo, por lo menos, ¿verdad? Porque después de todo vos podés ir cambiando también ese pensamiento. Implica luego que uno tiene que ir transformándose y desechando muchísimas cosas de lo que uno creía estar seguro. Todo eso. Por eso yo te digo que es con un guiño que yo digo, el error, entre comillas, es una cuestión que
la manera en la cual, y tiene que ver también con los temperamentos, tiene que ver también con los movimientos, sea religioso, ideológico, lo que sea, con la manera de ser de la civilización occidental, si querés decir también. Tiene muchas cosas que ver. Y entonces lo que yo siento, y así como voy a decir, claro que no es que no debe pasar tiempo. Jesús mismo cita también cuando le dicen a él, ¿hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Dinos claramente si sos el Hijo de Dios o qué es lo que sos, el Mesías o qué. Y él le dice, ya les dije claramente, pero ustedes no son mi gente, entonces ustedes no me entienden, no me creen. Bueno, y entonces ahí Jesús le dice, bueno, te vamos a apedrear por tu blasfemia. No, te vamos a apedrear, bueno, y tantas obras buenas hice frente a ustedes, ¿por cuál de estas me van a apedrear? No por tu obra buena, por tu blasfemia, porque sos hombre y te querás ser Dios. Bueno, y ahí dice él, cuando cita el pasaje de que, el salmista, de que yo dije dioses sois, y él dijo, ahí él dice, y ahí se traduce de varias maneras por supuesto, pero una de las traducciones es de que las escrituras son verdaderas por siempre. Esa es una de las cosas que dice. Otras traducciones dice, sabemos que la escritura es absolutamente verdadera. Se traduce de varias maneras, pero yo sé que, como te digo, la religión, y esto es una cosa que no, aún los intelectuales no entienden, y a mí me sorprende porque es una cosa tan obvia para mí, ¿verdad? De que la religión es indestructible, una manera de poner, ¿verdad? Entonces, si la religión es una cosa inmune a los embates de quien sea, ¿verdad? Entonces se colige claramente de eso, que su base escritural es también básicamente inmutable, ¿verdad? O sea que no cambia. Entonces lo que Jesús dijo, estos pasajes que yo te dije también, eso está en la tradición, yo acepto, yo veo, yo encaro o me aproximo a eso para poder en parte explorar, ¿verdad? Y quizás un poco cuestionando, como te digo, lo que pasó a la luz de la historia, ¿verdad? Y de la manera en la cual, como también sabemos que es nuestro enfoque de cómo el ego funciona, ¿verdad? Entonces, otra manera de plantearte que te puedo decir, y que quizás vos me digas no, ¿verdad? Pero yo te digo, el ego puede secuestrar fácilmente las palabras o el silencio. ¿Entendés? Y entonces una persona, yo diría meditativa, ¿verdad? O con una disciplina de introspección o de contemplación, ¿cómo va a ser más difícil que caiga en el ego hablando o guardando silencio? Y yo puedo decir, no, pero no vas a ver, eso silencio va a estar ahí. Y bueno, pero es demasiado sutil para hacer una cuestión teórica. Si miramos cómo nos manejamos normalmente las personas, los seres humanos, en todos los niveles, ¿verdad? Individual, colectivo, es, según lo que yo entiendo, las palabras. ¿Por qué se dice, por ejemplo, en la Biblia también está, ¿verdad?, en que Satanás es el padre de la mentira? Entonces, si tu palabra es incorrecta, es mentirosa. Si tu palabra es correcta, entonces es cierta, ¿verdad? Es la recta palabra. Entonces usar las palabras, ahí tenés cuando el ego secuestra la palabra y usa y el padre de la mentira. Pero si vos estás en silencio, ¿qué podés decir al respecto? Vas a decir, tu silencio es mentiroso. Ahí ya, como te digo, es más sutil, pues por eso te digo que para mí el silencio tiene una cualidad naturalmente contemplativa que la palabra no. Porque la persona que te quiere engañar va a usar las palabras, sí o sí. Pero la persona, bueno, a cualquiera, pues, por el padre de la mentira. A tu persona, papá. Bueno, si vos estás refiriéndolo a otras personas, no está en tu poder controlar lo que las otras personas hagan o no hagan, o digan o no digan, o piensen o no piensen. Y entonces, ¿qué es lo que es difícil? Y justamente tener la recta palabra, controlar la recta palabra es muy difícil, por eso te digo. Pero y es difícil para todos, y si es para uno difícil, uno tiene que cuidar esa recta palabra. Exactamente. Y bueno, y entonces ¿qué? Lo que a los demás le acontezcan, uno no puede controlar porque eso está en el poder de lo que se podría llamar
una, debía decir, no sé, una realidad que no está al alcance de la mente, simplemente, ni siquiera. Eso es lo que yo te digo, Bueno, el silencio. y bueno, Justamente es lo que no está al alcance de la mente, por eso te digo, todo el tiene que ver silencio con no la está al alcance preferencia. de la mente. El silencio no está al alcance de la mente. ¿Cómo que no va a estar al alcance de la mente? Papá, eso es lo que te digo, pensá nomás. Te voy a repetir lo del Evangelio de Juan. El diablo, Satanás, es el padre de la mentira. ¿Cómo se puede mentir en silencio? Y en ¿Cómo realidad, puedo usar el silencio ¿y para sabes mentir a cómo? alguien? Te voy a responder clara y sencillamente. Dale. La peor mentira es la que uno se hace a sí mismo. Ese autoengaño sobre nuestra propia naturaleza real, que es divina, ¿verdad? Se puede decir, nuestra propia naturaleza esencial, también podemos decir. Esa mentira constantemente se está colando en nuestra mente no subyugada, en la que no tiene la paz, porque justamente Jesús, la subyugación de la mente equipara a la paz. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como da el mundo, ¿verdad? Sino que realmente con eso él dice de que esa paz en realidad es la subyugación de la mente, porque Ramana Maharshi también dice, ¿qué es la quiesencia? Dicen, la quiesencia o paz es la realización de sí mismo. O sea, Jesús y Ramana, ambos se refieren a la paz como la subyugación de la mente y la realización del propio ser, como se puede decir el silencio donde realmente la mentira dejó de predominar, dejó de dominar, porque eso que se llama Satanás es nuestro ego que predomina en nuestra interioridad también, en la interioridad de la mayoría de la gente. Si la miramos de una manera, te voy a decir, ecuánime, uno puede comprender que la automentira es la manera de actuar. Por eso es que el pensamiento es lo fundamental. De la abundancia del corazón habla la boca, amigo. El que está en silencio, naturalmente se puede estar mintiendo constantemente. Así te respondo. Y, bueno, ahora respondemos usando el silencio. Bueno, yo constantemente estoy en ese plan. Es lo que te digo. No, En ese plan estoy. acá tocaste muchas cosas y por eso es lo que te digo, la palabra, por eso el tema del logocentrismo, ¿verdad? La palabra es lo más, yo diría, es el elemento fundamental del hombre occidental. Eso es lo que yo puedo decir en lo que respecta a esa especie de logocentrismo de que si no podés decir algo o si no podés de alguna manera... Vos sos hombre occidental u oriental. Eso es lo que te digo. Que ¿Por qué? Vos ¿Por tenés qué tu en esa parte preferencia. vos tenés que mirarte adentro, hermano? Adentro es, y acá constantemente lo decís. Constantemente lo decís. Tenés que mirarte adentro, porque cuando vos pensás es lo que el hombre occidental o lo que fuera, ya está separando de vos eso. Mirate a vos. Y lo que es lo demás está en nuestras mentes ¿Te fundamentalmente. parece nomás? Por eso es que la separación surge en tu mente, porque si uno contextualiza, uno habla, por eso te digo, todo, las palabras se dan, es lo que yo te estoy hace rato ya tratando de comunicarte ahora. Con las palabras es más fácil tropezar, otra manera de decir también. En el silencio la percepción es más, funciona de una manera más, yo diría... Pero yo no estoy más, en desacuerdo con eso. y Yo bueno, digo, pero si todo el tiempo no, yo estoy también en silencio. Sí, pero tu preferencia, y por eso es lo que te digo que tu preferencia va, y yo creo que es por la idea fuertemente arraigada justamente de que Jesús es la palabra, Dios, lo que estaba ¿En qué explicando sentido recién. lo que mi preferencia es la palabra? Así cuando yo te contesté justamente camino a la trascendencia, claramente te puse que el Padre, que es mayor que yo, es el silencio en un sentido bien definido que la mente puede tener. La mente es la que configura esas cosas.
Pero el silencio es mayor que el Padre. El silencio es lo que realmente prevalece, como dice Ramana. Yo digo, ¿en qué sentido voy a decir eso? Y El eso es lo silencio que es yo la estoy ausencia diciendo. de ego. El silencio, pues por eso te parece nomás a vos que tengo esa preferencia por la palabra antes que por el silencio. Si para mí justamente... A mí me parece así como tener una Y preferencia por la bueno, resurrección antes que por... y bueno, y por eso lo que te digo, Ramana, bueno, te digo al entender. respecto, te digo, el apego a las ideas uno tiene que estar revisando y es la manera de crecer y transformarse. Por eso hay que mirar constantemente y justamente ir al interior es estar en silencio, escuchar silenciosamente lo que los otros dicen, es estar en silencio, ¿verdad? Inclusive estar concentrado con una creatividad que surge espontáneamente con ese discurrir, como llama Ramana Maharshi, que es una experiencia que yo la tengo independientemente de que esa sea una cosa difícil de poder, digamos, transmitirte plenamente, porque es una experiencia que tiene que darse en cada uno, ¿verdad? En eso les albergo yo a todos ustedes y si se quiere, a toda la realidad que es susceptible de ser concebida y no concebida también, porque en realidad en muchísimos momentos esa comunión con esa realidad se manifiesta. Y entonces hay el amor, el simple amor y esa dicha, si se puede decir, una dicha que viene justamente de la comprensión, justamente como acá citas también en referencia al infinito. Es una cosa tan bella que seguramente tan pocos han de comprender. El Chandogya Upanishad. Una cosa te voy a decir, Miana, porque es una cosa que cuando nosotros nos ponemos a meditar sobre esto, cuando uno ve, cuando uno no ve nada más, no oye nada más, no entiende nada más, eso es el infinito. Cuando uno ve algo más, oye algo más, entiende algo más, eso es el finito. El infinito es inmortal, el finito mortal. No hay dicha en nada finito, solo el infinito es dicha. Y te cito una frase de Nisargadatta. Usted es el infinito enfocado en el cuerpo. Inténtelo. Y usted ahora solo ve el cuerpo, dice. Inténtelo seriamente y verá solo el infinito. Eso es la forma, como te digo, uno no se da cuenta. Te cuento que yo sigo, por eso te suelo decir, el ego de repente aflora. El ego es una cosa que yo no discuto, Y que no desaparece. el ego desaparece con la muerte si es que uno se salva. No, el ego desaparece y aún el puede... ego es necesario para El la ego es necesario, experiencia. pero es Dios mismo. Y por eso no desaparece. No desaparece en la realidad en donde la mente establece división, pero coincide con Dios y desaparece. Desaparece, eso es lo que enseñan todas las religiones. Desaparece porque se fusiona con Dios. Dios Eso está en enseña uno. el hinduismo. También el cristianismo. ¿Acaso el cristianismo con mayor fuerza y razón? Porque el ego fue mostrado que realmente el renunciar a la vida mundana fundamentalmente se da con comprender, como dice justamente Jesús, que realmente el que quiere perder su vida la salvará y el que quiere salvarla la perderá. Entonces, en realidad eso implica que uno tiene que estar constantemente dándole valor a esa realidad, te voy a decir, considerada en su totalidad, en su infinitud, y no al mundo y al cuerpo como separado de eso. Y eso tiene que uno trabajarlo en la propia mente, en la propia interioridad. Y la muerte por los otros, ese es el crecimiento.
Aunque uno, como diga, a lo mejor quiera o no quiera, eso como en alguna ocasión me dijiste, de todos modos ocurre nomás luego, pero cuando no ocurre conscientemente, en realidad es una cosa que va aconteciendo por virtud de aquella providencia o de aquel poder, pero cuando uno conscientemente sabe que sufre y muere por los otros, en realidad ahí realmente uno crece, porque ese ego desaparece y estamos en sintonía y en unión y comunión con lo que se da en llamar Dios o el Ser Supremo. Esa es mi manera de entender y de experimentar. Entonces, como te digo, no es por decir lo que lo digo, es una forma de tratar de comunicarme con palabras. De repente sin palabras, mucho yo entiendo que también se da. Y esa es la mejor manera, pero Y me parece lo que interesante. yo diría acá es lo que suelo usar la frase porque no estamos, estamos hablando de cosas diferentes. El ego, en este contexto en el cual se fue dando esta conversación ahora, yo diría que el ego debe madurar nomás. Debe ser un ego maduro o sabio, si quieres decir también. Y entonces eso equivaldría a su desaparición, entre comillas, pero siempre va a haber egos, otra manera de ponerla, siempre va a haber egos si uno está luego buscando en primer lugar, porque el veedor, el percibidor luego proyecta en alguna manera también. Pero el ego sí, depende de cómo definas, pero el ego, como te digo, llega a una especie de madurez, lo que se puede decir, ¿verdad? Que es como que vos estás en paz con la vida, algo por el estilo, o el tremendo sufrimiento también que pueda existir, ¿verdad? En el mundo, uno lo hace, como la oración de la serenidad, ¿verdad? Señor, dame fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, tranquilidad o paz para aceptar lo que no puedo, y discernimiento para saber Para diferenciar, dilucidar, claro, de saber cuál es cuál. Entonces hay cierta paz ahí. Y yo diría el ego maduro, ¿verdad? Ahí entramos en el tema de, bueno, ponerle la mano a Saibaba, ¿verdad? Satya Saibaba ya va a ser una cuestión de quizás un poco traído de los pelos si hablamos de que ellos tenían ego, ¿verdad? Creo que se puede hacer un caso de que tenían, tanto como que no. Pero ahí ya vos estás estirando la idea hasta su rompimiento y su límite, hasta más allá de su utilidad práctica o pragmática, yo diría. Si yo me preguntara acerca del ego normalmente, diría no vaya a ser negativo y ya está. O sea que ahí entra el tema de, bueno, el ego maduro sabio que de alguna manera disipa su propia negatividad y no genera, no está cargando al mundo con más sufrimiento, ponerle, ¿verdad? O con su propia negatividad autogenerada. Al contrario, no es luz y su luz repara o ayuda a mejorar alguna oscuridad que esté por ahí. Eso es lo que se puede decir, ¿verdad? Quizás llevando la cruz de otro en algún momento dado y quizás haciéndole ver su ego, su error, depende de cómo se da eso, ¿verdad? Pero ahí, como te digo, yo creo que diste un salto muy grande, pero no podemos explorar eso en otro momento, pero por eso eso es lo que yo te digo justamente, el ego, para el ego siempre van a haber muchos, ese es el punto, muchas religiones, muchos partidos, todo, muchas sectas, muchas interpretaciones, por cierto, muchas verdad, pero solo más allá de eso se puede realmente estar en la unicidad, si queremos ponerlo así, pero si ponerle vos controlas tu ego en la medida, eso también estábamos hablando la vez pasada creo que con Pablo, con alguien, ¿verdad? De que bueno, pero tal cosa y tal cosa, vos no podés negar que vos crees que está acá parado. Y yo digo, no importa la creencia, siempre y cuando no genere conflicto. Eso nomás es lo importante, porque cuando no está generando conflicto en ningún lugar, esa también es otra manera de decir, ahí está la paz.
pero la paz no va a estar aún cuando el conflicto esté, o si uno mismo tiene el conflicto, por no decir que uno mismo está causando el conflicto, ¿verdad? Pero el colofón a esa regla sería también aún cierta especie de conflicto, entre comillas, puede estar aconteciendo cuando el observador, cuando la identificación está claramente con la conciencia del observador inamovible, podemos decirlo así. Puede haber una especie de sufrimiento superficial, ¿verdad?, que se expresa y después termina. Y por eso es lo que te digo, pero no sé, eso también lo que dijo Amandamurti, una de las cosas interesantes que dijo que algo así como que la paz absoluta o la especie de estabilidad absoluta solo puede darse en un nivel individual, nunca en la manifestación, porque todo va a estar constantemente luchando y evolucionando y cambiando y mejorando en el mejor de los casos, ¿verdad? Y entonces, por eso lo que yo te digo, sería la salvación de la que te referiste hace rato, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo fundamental. Si querés vos usar ese lenguaje del ego y no ego, puedo usar, ¿verdad? Pero para mí, como te digo, el tema, por eso te digo que para mí es tan fundamental el silencio, porque en el momento en que la palabra o el pensamiento incluso ocurre, entonces vemos la especie vemos es un potencial, una potencial distracción, lo que yo puedo decir, ¿verdad? Pero no siempre, no en todos los casos, y no para la persona que tiene, como te digo, está disciplinada, o tiene la suficiente de ponerle práctica contemplativa o introspectiva, de que yo me conozco, entonces ya veo más o menos, veo mi ego, básicamente yo veo mi ego, y entonces ¿quién ve el ego? Entonces no puede haber una regresión infinita de ego, en algún momento dado de la cadena se corta y la conciencia pura es lo que está. Entonces, ¿cuándo la conciencia pura no estuvo? Nunca, evidentemente. Solamente es el ego el que estuvo acaparando toda la atención y creando turbulencia. Entonces, yo creo que esa manera, ese juego de lenguaje del ego y no ego, eso funciona, yo creo, muy bien hasta cierto punto, ¿verdad? O después ya le aplicas el tema del ego maduro o el ego sabio, que realmente que acepta su egoidad juguetonamente, vamos a decirlo así. Y ese es el espíritu en el cual yo digo que Jesús cometió un error. No como un inquisidor con mi vestimenta, que ¿entendés? Le estoy dando mazazo a Jesús, ¿verdad? Sino que de manera juguetona decir, bueno, ¿entendés? Sí, esparzan ¿entendés? Esparzan porque es inevitable en ese sentido, ¿verdad? En ese contexto va a ser inevitable el conflicto, porque la gente, los egos van a estar boxeando, sí o sí. Eso es el tema. En realidad, ¿no?, es una manera de configurar donde se pierde de vista justamente la totalidad y se afinca la mente en la separación. En realidad, la ausencia de ego es solamente la finalización del sentido de separatividad. Esa es la ausencia del ego fundamentalmente, independientemente de que dentro de la tradición hindú y la tradición cristiana podría hacerse una diferencia también por el hecho de que el yo individual, la conciencia del yo individual se postula que perdura, ¿verdad? Y no así en el hinduismo, independientemente de que existen también corrientes con toda seguridad que eso postulan, porque están también en esa manera de configurar y de buscar una realidad que sea permanente aún para lo personal. De ahí que ellos configuran también a un Dios personal, tienen una serie de situaciones,